Luciano, los comunistas y la Revolución Mexicana, ¿cómo plantearse una nueva revolución cuando venimos saliendo de una, cuando la nueva pólvora de la guerra civil todavía se puede oler en el ambiente? Nace el Partido Comunista. ¿Qué dificultades, qué problemas trajo esto? Efectivamente, el Partido Comunista nace en 1919, es la combinación de poderosas fuerzas que tienen que ver con, a nivel nacional, el movimiento campesino, la lucha armada por la tierra, pero que tiene que ver con el movimiento magisterial, el movimiento obrero también, y algo que sería fundamental: la Revolución Mexicana no es una revolución estrictamente mexicana, es una revolución, parte de la Revolución Mundial. O sea, es contemporánea a la Revolución bolchevique, después va a alcanzar la Revolución China también, y la Revolución Cubana nos agarra aquí al lado. O sea, está absolutamente próxima a nosotros. Y esta revolución y esta construcción del Partido Comunista tuvo un origen internacional inserto en las particularidades de lo que es esa revolución, que fue una revolución que generó 1 millón de muertos sobre la base de una población que era poco más de 10 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de una guerra civil, como dices tú, de proporciones impresionantes. Yo diría que si recuperamos cuál es el programa de los comunistas en la revolución, el primer término sería la participación no solamente en la internacional, sino particularmente en la construcción de la cresta interna. La cresta interna es la Internacional Campesina. Esta Internacional Campesina tiene un vicepresidente que es un mexicano, el presidente es un polaco, y esta construcción lleva a todo un planteamiento de cuál es el papel de los campesinos en las transformaciones sociales. No hay que olvidarnos cuál fue el que tuvo en Rusia, con los eseristas, con los socialistas revolucionarios que participan de la primera oleada de cambios revolucionarios y después se confrontan con los bolcheviques. Pero en el caso mexicano, el planteamiento y la reunión aún con el propio Lenin de los dirigentes campesinos mexicanos, de un movimiento campesino en armas que se comunicaba con los bolcheviques, acaba siendo fundamental. No hay que olvidar las cartas entre Lenin y Emiliano Zapata a través de la Krupskaya, algunas y otras en directo, son impresionantes, son el hermanamiento trazado con la carta dirigida al general Amezcua para que la entregara a los bolcheviques por parte de Emiliano Zapata, es la gran muestra de un sentido internacional, aún de aquellos movimientos que se decía eran los más localistas entre los localistas, porque la revolución zapatista es la revolución del sur, acotada casi a un estado con extensión en la región, de corte indígena en buena medida, o sea, con condiciones muy especiales, pero también en lucha contra los latifundistas cañeros y por tanto a los azucareros, que eran parte de la dinámica mundial. O sea, no hay que olvidar estas condiciones, y ahí el hermanamiento de ambas revoluciones, el envío de armas por parte del zapatismo y del carrancismo también, como otras de las fuerzas revolucionarias contraria al zapatismo, no solamente nos ubican en una conexión fortuita o folclórica de cómo se da esto, sino se plantean el reparto agrario y el reparto radical no pago, esto es, el expropiar a los latifundistas, y que México acaba con una clase y acaba físicamente con una clase. Aquí en este país los latifundistas fueron fusilados, fueron expulsados del país, pero se acabó el latifundismo. Entonces, en México no es la convivencia entre formas latifundistas y formas campesinas, sino representa efectivamente una ruptura de corte, podríamos decir así, histórico, en términos de la deconstrucción de una clase y la construcción del campesinado organizado en términos colectivos, reparto a las colectividades y no a los individuos de la tierra, etcétera, toda una serie de rasgos. Aquí los grandes repartos agrarios se identifican
con el avance de las fuerzas comunistas. Estoy hablando del Veracruz Rojo con Úrsulo Galván, que era precisamente el vicepresidente de la Internacional Campesina. Estoy hablando también de Primo Tapia en Michoacán, indígena, purépecha, sí, que había sido formado en las líneas de la Internacional, digamos, de la International Workers of the World, la IWW, que era parte de la Internacional Comunista, pero que era anarcocomunista. Y ese hombre indígena, formado en las fuerzas de las luchas norteamericanas, indígena mexicano que había emigrado, formado allá, es el de los grandes repartos agrarios de Michoacán, donde esto había. El otro que es fundamental, que va a ser el representante de la Internacional, del Buró de la Internacional Comunista para México, Centroamérica y el Caribe, nada menos que es Felipe Carrillo Puerto, y estamos hablando del gran reparto agrario, pero de la instauración en el año 23 de una república que se autoproclama como socialista en uno de los estados mexicanos, precisamente del sureste de México. Y en este estado se hace en maya peninsular, se habla en maya, se incorpora el voto de las mujeres por primera vez en este país, o sea, las mujeres en los años 20 votaban en Yucatán, ¿sí? Y no será hasta los años 50 donde el voto se generalizará al conjunto del país. Pero hablamos de un movimiento feminista, no solamente de un movimiento, digamos, del voto femenino, es un movimiento feminista impactante que va acompañando un movimiento obrero, pero con la restauración de la milpa, esto es de la producción campesina fundamental. Pero si hablamos de Morelos, la continuación y el reparto agrario que durará hasta los años 60 con Jaramillo también, integrante del Partido Comunista, tendrá una fuerza y una impronta radical en lo que significa el reparto agrario en armas, y entonces hablamos de un reparto rojo, de un reparto con la participación de las masas y no un reparto del Estado alrededor de una constitución, sino utilizando la constitución para imponer los grandes cambios. Aprovecho la mención a Jaramillo, sí, para saltarme a los años 60. Después de las 2 décadas de crisis del Partido Comunista, en los años 40 y 50, años muy difíciles de represión, de anticomunismo, de giro de los gobiernos mexicanos, el Partido Comunista adopta, con la creación del Frente Electoral del Pueblo, un compromiso más fuerte con la democracia, más explícito, y coincidentemente en el momento del nacimiento de la Central Campesina Independiente. Exactamente, la CCI, que después rápidamente se le agregará un guión y una R de roja, sí, porque uno de sus dirigentes, que había sido dirigente del Partido Comunista en la zona del norte del país, que después se integraron por órdenes de la Internacional al partido oficial, que se llamó partido, digamos, de la Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana, que es cuando se integran obligados por la Internacional Comunista, y después el Partido Revolucionario Institucional, acaban integrándose allí. Y en ese momento la lucha independiente por la tierra, en los años 70, es ahí cuando me toca formarme a mí en las luchas campesinas, en los años, a principios de los años 70, nos convierte en una fuerza con cerca de 11.000 tomas de tierra en el conjunto del país, para en aquellos lugares donde había sido repartida la tierra, pero no ejecutada por los gobiernos debido a la presión, digamos, de los pequeños latifundistas locales o de las fuerzas políticas reaccionarias, etcétera, se pudiera cambiar. Pero aquí está la impronta de la Revolución Mexicana. Y es muy importante porque junto con el Partido Comunista tenemos el Movimiento de Liberación Nacional. Jaramillo, que es uno de los grandes, había sido capitán zapatista y después se convierte en guerrillero y en la construcción de todo un sentido. Después es asesinado en un momento de firma de una paz, es traicionado y acaban asesinándolo a él, a su mujer, que era la más radical, por cierto, entre los dos, y cerca de los 11 hijos de ella, sí, y el único de él con ella, acaban con esa acción
pegándole a esa central campesina independiente que estaba surgiendo en el país. Hay que decir que era la cuarta oleada de intentos de construcción de un sentido nacional del movimiento campesino revolucionario en México, y que volvía a ser singularmente con la continuidad del zapatismo a lo que es, sí, el jaramillismo, pero después toda la construcción alrededor de, digamos, de los miembros del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, como Dolores López, como Danzós Palomino, como Rafael Jacobo, que eran dirigentes, algunos de ellos indígenas, otros mestizos, en la gran lucha por la tierra. Entonces, es ahí donde empieza a darse una combinación de un partido que vuelve a la acción de masas, que está preocupado por la construcción de las masas y que por tanto pasa al sentido de la democracia profunda. Esto es un partido también influido con el 68, 1968, el movimiento estudiantil del 68, que pone en la cárcel a cerca de la mitad del Comité Central, a casi toda el Comité Central de la Juventud Comunista, junto con otros dirigentes también de viejos comunistas, escindidos en distintas fuerzas, pero que pone en la cárcel a la izquierda durante 3 años, y que coincide con otros cambios latinoamericanos, ya con Allende, y entonces la liberación, mandándolos a Chile, a los dirigentes estudiantiles, en esta construcción de lo que va a ser el movimiento estudiantil y popular, en convergencia con el movimiento campesino, y una suerte de marcha populista hacia el campo de los dirigentes estudiantiles, como fue mi caso, o sea, del reclamo del partido, de que estábamos en la comodidad de las universidades movilizados, y que si nos atrevíamos a ir hacia el campo, hacia donde estaban movilizados los grandes contingentes populares, acabamos haciéndolo, muchos de nosotros. Y entonces, en ese sentido, la recuperación de cierto movimiento obrero, en México, a diferencia de otros países de América Latina, el movimiento obrero decayó, fue cooptado, fue corporativizado, y de todas maneras, aunque hay luchas heroicas, giran alrededor de sindicatos de trabajadores universitarios, giran alrededor de otro tipo de trabajadores más bien periféricos a la gran industria, y ahí no es la fuerza singularmente, sino se convierte en un partido quizá con 2 pies, uno alrededor de las fuerzas de la cultura y el otro alrededor, digamos, del movimiento campesino relacionado con el movimiento obrero. Finalmente, para concluir, la narrativa de la 4T es un árbol de muchas raíces. El liberalismo, el nacionalismo revolucionario. ¿Qué parte de la Cuarta Transformación hereda? ¿Qué parte es heredada de la historia del comunismo en México? Según Andrés Manuel López Obrador, la parte nodal, que es el sentido ético, ¿sí?, la moralidad comunista, es el gran ejemplo, ¿no? Dicho en sus palabras, de una forma o de la otra, pero que significa esta convergencia de ser compañeros de lucha. Entonces, un Andrés Manuel López Obrador, que es un luchador social, no importa su origen político, sí, en el partido oficial, corporativo, etcétera, pero básicamente al lado de las luchas primero campesinas y después contra la destrucción de petróleos mexicanos de su estado en Tabasco, y las grandes marchas por la democracia en México ligadas al movimiento, podríamos decir, de garantizar que las elecciones fueran democráticas, y esto convierte las 2 primeras, digamos, vertientes del movimiento universitario popular con el movimiento campesino, lo convierten en una convergencia sobre las luchas. Entonces, ¿qué es lo que está allí? Es la definición de comunismo para mí, que es la de Marx, más interesante, que es el comunismo es el movimiento por transformar la realidad. Entonces, ¿qué es la herencia del Partido Comunista? Es ese sentido del movimiento que se construye. Hoy me atrevería a decir que es mucho más comunista, muchos de los planteamientos que se tienen hoy en la 4T, en el sentido de reforzar las fuerzas de la transformación y no tanto,
¿sí?, de la transformación social y popular, y no tanto las fuerzas, podríamos decirlo así, desde el Estado o del cambio desde arriba. Entonces, haber escogido el cambio desde abajo y la frase central el 1 de julio de Andrés Manuel de llegaremos tan lejos como ustedes quieran, refiriéndose a la masa que estaba en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, llegamos tan lejos, porque les pregunta primero, y se van a ir a sus casas y ellos creen que es una pregunta capciosa, y dicen, bueno, no, sí, ya nos vamos, como si él los estuviera desmovilizando, le dice, sí, sí, vayan a dormir, pero mañana hay que estar aquí, y hay que seguir en movilizaciones para la transformación. Con huelgas universitarias que hemos tenido en los últimos meses, la pregunta del presidente frente a un intento mío desde la Subsecretaría de Educación Superior de llegar a un arreglo pronto fue ¿y de dónde venimos? ¿Por qué te olvidas de dónde venimos? Venimos de la lucha social. Yo diría la lucha de clases será la que defina hasta dónde llegue la cuarta transformación. Para aquellos que leen la cuarta transformación en programas, en personas, en el gobierno y eso, creo que por suerte no han entendido hacia dónde va esto, porque esto va mucho más a fondo, esto va ligándose con el sentido de transformación de este país. Yo digo que es una suerte. Está bien, nos atacan los sectarios, nos atacan la vieja izquierda en muchos sentidos, pero es una vieja izquierda acomodada, es una vieja izquierda que no está dispuesta a ver en los movimientos el comunismo. Y es ahí donde está el comunismo real. El comunismo es la transformación de nuestras realidades. Muchas gracias, Luciano. No, ¿de qué? Muy bien.